Gracias a la gente que nos escucha en Hablemos de. Como ya oficializamos el término, esta semana el diputado Luis Fernando Pineda de la bancada Semilla nos aceptó la platicadita. Así que aquí estamos, nos venimos otra vez al Congreso. Luis Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias, qué gusto tenerte por acá, bienvenido al Congreso de la República, dispuesto aquí a responder todas las preguntas que se me hagan. Eso está bueno, no me des carta abierta para que sean todas porque vamos a preguntar varias. No, hombre. No, antes que nada, siempre comenzar el programa dándole gracias y preguntándote si sos pastelero o no sos pastelero. Sí, soy pastelero, a mi mamá le gustan mucho los pasteles, entonces... Sí, te voy a recomendar el Reina Sofía de melocotón de la holandesa. Mira, a nosotros nos lleva dotando de porciones de Reina Sofía. Y gracias una vez más a la holandesa por estar aquí, por creer en nosotros, por apoyarnos a nosotros y por su intención de que este proyecto siga. Luis Fernando, vamos a hablar de un tema del que se ha estado tocando mucho, que ha generado mucho debate, mucha discusión, mucha controversia, que es la integración de la Corte de Constitucionalidad. Te cuento, esto es un podcast, lo que ya sé aquí va a quedar grabado, se va a poder escuchar en 1 año, en 2, en 3. Y básicamente lo que buscamos es la opinión, buscamos también fomentar la participación para poder entender qué hacen ustedes. Es pues lo más, lo que nosotros consideramos más viable es venir y preguntarles, ¿verdad? Cómo funciona, cómo operan, cómo se dan este tipo de decisiones que al final enmarcan y determinan el desarrollo del país, en este caso para los próximos años. De entrada es hacerle ver a la gente que la Corte de Constitucionalidad es un órgano político jurídico hoy por hoy, en el cual se terminan discutiendo muchos procesos, y esa es realmente la importancia de qué magistrados van a quedar o qué magistrados quedaron y cuáles no, porque hay muchos procesos, como ya lo sabemos, el de Otto Pérez Molina, el de Roxana Valdetti, Juan de Dios Rodríguez, Alejandro Sinibaldi, Gustavo Alejos y una serie de nombres más conocidos que posiblemente vean terminados sus procesos ahí para su bien o para su mal. Así que se integró la Corte de Constitucionalidad. De entrada nos contás, ¿cuántos se eligen? Sí, bueno, de nuevo muchísimas gracias por el espacio. Ya yendo a la parte importante, se eligen cada 5 años una nueva magistratura. Esta corte se integra con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Las designaciones las hace el Pleno del Congreso de la República, designa un titular y un suplente. El presidente de la República en Consejo de Ministros también designa un titular y un suplente. Y la Corte Suprema de Justicia en Pleno, también un titular y un suplente. Y luego se hace una elección en el colegio de abogados y notarios, la Asamblea General. Se hace una convocatoria de elecciones y ahí se pueden postular las personas que cumplan con los requisitos. También es un titular y un suplente. Y por último, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala realiza todo un proceso de elección también. Y bueno, ahí finalmente se completa con un titular y un suplente en la Corte. Entre vos íbamos a ir desglosando un poquito cómo son estos procesos de elección. Obviamente le vamos a entrar un poco más de lleno al del Congreso porque es en el que participas directamente. Nos vas a contar qué se vivió, qué se vive, y pues vamos a profundizar en eso. Pero para entrar un poco en el del organismo judicial, ahí son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los que hacen rondas de votación, ¿cierto? Y entonces termina ganando el que dentro de los magistrados obtenga más votos. La elección de dicho organismo fue Roberto Molina Barreto como titular. Roberto Molina Barreto, que ya había sido magistrado previamente, Walter Jiménez el suplente, Roberto Molina Barreto, que encontraba una controversia al ser ex vicepresidenciable de Suri Ríos. Parece
que la Corte Suprema de Justicia se evita un requisito de no ser alguien que debiese de ser alguien apolítico, y pues termina eligiendo a Roberto Molina Barreto. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Bueno, aquí es un tema muy complejo y que me hace traer a colación la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Y te lo menciono porque desde que asumí como diputado me hicieron la misma pregunta. Y había desde ese momento un embrollo en el que al día de hoy no se ha concluido, y es que todavía no se finaliza con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la Corte Suprema de Justicia, que debió haber finalizado su magistratura en el 2019, está designando a un nuevo magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad. Y pues esto se podría decir que es ilegítimo, porque esta Corte se está excediendo en el tiempo para el cual fueron electos. Entonces, pues se ha criticado mucho, ¿verdad?, este aspecto. Y también por la forma en cómo se llevó a cabo el proceso. Si bien es cierto, la Corte Suprema de Justicia hizo una convocatoria y realizaron una serie de entrevistas a los candidatos, pues bueno, se cuestiona mucho el hecho de que el magistrado, a quien actualmente es magistrado Molina Barreto, pues en determinado momento pueda ser imparcial, ya que, como bien lo mencionabas, él ha participado en política y pues por ahí se podría decir que tenga algunos intereses partidarios o políticos, lo cual no debería de ser así. Claro. Porque al final a la Corte deben de llegar las personas que sean más imparciales, que sean independientes y sobre todo que sean objetivos, porque como bien lo mencionaste al principio del podcast, es en esta Corte en donde finalmente se conocen los procesos más importantes, o los procesos a donde finalmente llegan y que se resuelven en última instancia. Claro. Decisiones como magistrado de Roberto Molina Barreto que se recuerden controversiales. Negó el amparo presentado en contra de Álvaro Colón por el caso Transurbano. Hoy hay todo el equipo prácticamente del Ejecutivo está enjuiciado por eso. Votó en contra de retirarle el antejuicio a Otto Pérez Molina, y votó a favor de anular la sentencia en contra de Ríos Montt por el tema de genocidio. Son de las cosas de cómo él se ha ido marcando a través de sus resoluciones. El Ejecutivo nombró a Leila Lemus, que es secretaria privada del presidente Yamatei, que ya estaba también anunciada previamente. Ahí lo que llama la atención, Luis Fernando, es el tema del debate que se sigue generando entre presidente y vicepresidente, incluso llevándolo ya a niveles públicos, a niveles en vivo, ya dejando los oficios, las cartas, los tweets por un lado y haciéndolo pues en plena transmisión. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo incluso lo dije públicamente, que era muy preocupante para el país que en una transmisión que la podía ver el país entero, el presidente de la República y el vicepresidente prácticamente pues sostuvieron una pelea. Era como un pulso de poder, a ver quién cada vez iba respondiendo de peor manera. Y esto es muy grave, y es muy grave porque la Constitución Política de la República establece que el presidente representa la unidad nacional. Y lo que menos representaron en esa transmisión fue justamente la unidad. Ellos no hacen un llamado a la unidad, no hacen un llamado al diálogo, sino que al contrario, a lo que están incitando es a la confrontación, a seguir polarizando y a seguir dividiendo a la sociedad. Entonces, a pesar de que hicieron esa transmisión en vivo para supuestamente darle transparencia al proceso, pues que es más que claro que no fue así, y que lejos de darle legitimidad al proceso, lo que hicieron es que se criticara todavía más la forma en cómo el presidente hizo la designación. Claro. Juan José Samayoa fue el designado suplente. A mí lo que me llama la atención también, fuera de lo que va a marcar, que es completamente cierto, es cómo el presidente aquel, con coraje, con enjundia, que se presentaba en cada campaña. Yo ya lo dije en un programa acá, me tocó trabajar con el doctor Yamatei cuando recién era candidato por la Alianza de la Gana en aquel entonces, y realmente escucharlo era enriquecedor en cuanto a la forma en la que él daba sus discursos, en la forma en la que él confrontaba los problemas y proponía soluciones. Pero hoy
un doctor que a mí personalmente, y creo que ese es el sentir de muchos de los guatemaltecos, nos decepciona desde hace un año en que el tema de la pandemia fue pésimamente manejado. No hay vacunas todavía, el único país que no ha firmado algún contrato con una farmacéutica para que las vacunas vengan. Hay que recordar que el sistema COVAX tiene un límite de vacunas que nos va a dar, pero ni siquiera fue él capaz de proponer a sus candidatos. Mandó un ministro y a otro ministro para que lo pusieran, y a mí esa falta de coraje también me molesta, la incongruencia un poco. Y pues después de la gran explicación que nos das, pues para mí también acotar eso. ¿Dónde está el doctor Yamatei? Aquel que es capaz de ver a los ojos a la gente y proponerlo él, pues de verdad es mucha la crítica que he leído también al respecto, de que él ni siquiera fue capaz de proponer a su abogada. Nos vamos a la USAC, el Consejo Superior Universitario, que se integra, si yo no estoy mal, y ahí me puedes corregir, de representantes de diferente facultad que eligen los alumnos. Esta elección yo la daba por perdida, viendo lo que acontecía por un lado con el colegio de abogados y los candidatos sancarlistas que estaban liderando las votaciones. Sin embargo, ¿cómo es que se llama? Fue una ronda tras ronda de votación, no se terminaron de poner de acuerdo, se fueron 12-12, otra vez 12-12, hasta que por fin un votante decidió cambiar su postura y votó a favor de Gloria Porras. Gloria Porras también, que es reelecta, que pareciera, o da la sensación que era la que llevaba junto con Monergia Mejía y Neftalí Aldana esta corte, resolviendo pues en contra del pacto, si es que se puede llamar de una manera un poco a favor de lo que espera la gente y la sociedad común, digamos, la que no tiene intereses particulares, pero también señalada por esta corte por impedir mucho proyecto de explotación ambiental. ¿Cómo ve la designación de Gloria Porras? Bueno, fue un proceso también en la Universidad de San Carlos sumamente complejo. Incluso algunos de los que integran el Consejo Superior Universitario decían que hasta habían recibido amenazas de muerte. Fueron varias, como bien lo mencionaste, varias rondas de votación. Pues mira, al final hay personas que van a estar a favor y personas que van a estar en contra, como todo en la vida. Y pues Gloria Porras sería su tercera magistratura. Ha sido muy criticada, ha sido muy cuestionada por un sector y por otro sector es ampliamente apoyada. Yo lo que te podría decir es que aquí en el Congreso de la República, no sé por qué motivo, pero hay ciertos bloques y ciertos diputados y diputadas que le tienen pues prácticamente un odio, ¿verdad? Y que bajo ninguna circunstancia la quieren volver a ver en la Corte de Constitucionalidad. De hecho, para ir un poco más allá, para el día jueves de esta semana, la Corte Suprema de Justicia envió un expediente es una solicitud de retiro de antejuicio a Gloria Porras y al otro magistrado de Matavela. Y bueno, el presidente del Congreso ha dicho que lo van a conocer y que pues se va a someter a votación para conformar la comisión pesquisidora. Esto es grave porque al final lo que pasa es que se sigue debilitando a la institucionalidad. Yo, más allá de hablar de Gloria Porras y de cuestionar los fallos que ella ha hecho, lo que cuestiono son las formas. Y que al final no es Gloria Porras, es la Corte de Constitucionalidad, y lo que pasa es que se debilita, la población va perdiendo la confianza, va perdiendo la credibilidad en estas instancias. Y bueno, el sistema de justicia es fundamental para el Estado de Derecho y para el fortalecimiento de la democracia. Entonces, cuando se ve que hay un ataque sistemático a los magistrados porque emiten ciertas resoluciones, pues se está atacando la independencia judicial. Claro. Entonces, ¿cómo podemos esperar que en Guatemala haya certeza jurídica cuando se está actuando de esta manera? Ella quedó designada, sin embargo, pues lo que se ha escuchado acá en el Congreso de la República es que lo que se pretende al conocer esta solicitud de retiro ante juicio es que ella no pueda asumir el 14 de abril, que en este más o menos mes que le queda, pues se le retire el antejuicio y bueno, se proceda ya de alguna manera al Ministerio Público o algún órgano jurisdiccional, y así ella esté imposibilitada para asumir a la nueva magistratura el 14 de abril.
fue un pulso muy fuerte el que se dio entre ella y Omar Barrios, el licenciado Omar Barrios. Estaban empatados y al final fue el decano en funciones quien estaba presidiendo el Consejo Superior, quien tuvo que dar un voto extra para poder quitar el empate, y bueno, él decidió que era Gloria Porras. Y ahí hay otro tema, ¿verdad? Que al final se mezcla también con la elección en el Colegio de Abogados, y es que el rector Murphy Pais, bueno, él se supone que debería estar integrando el consejo, pero resulta que le giraron una orden de captura y pues actualmente está detenido en prisión preventiva esperando conocer qué va a pasar. Grave, digamos, esto le viene a sumar todavía más cuestiones a estos procesos de selección de magistrados que han sido altamente criticados, que han sido señalados y que le restan legitimidad a la actuación del poder público en Guatemala. Sí, yo creo que para ver si los señalamientos de Gloria Porras son válidos o no, lo único que hay que ver es quiénes son los que señalan. Exacto. Y son bancadas, y eso lo digo yo, son bancadas y son bloques que no tienen contenta a la gente, pues. Esa es la realidad. Inclusive en la elección de magistrado por parte del Congreso se termina de caer una bancada que era, creo, que tenía un buen diputado, en teoría. Y pues se termina alineando muchas críticas para Rodolfo Nuche, creo que se pronuncia. Muchas críticas y por más que se puso a contestar toda la tarde, toda la noche y el día siguiente tweets, pues no va a limpiar ni va a lavar su imagen, porque uno puede tuitear, pero uno no puede tomar decisiones de país a través de Twitter. Entonces, la gente ya cada día exige más congruencia. Y entonces cuando decimos congruencia es entre lo que decimos y lo que venimos a hacer. Y pues, sí, Gloria Porras definitivamente además es la que queda en pie. Hay que recordar que Neftalí Aldana, por problemas de salud, ya no puede ejercer, ya no puede terminar su periodo, y pues Bonerge Mejía, a quien en su momento admiramos mucho, papá de un ex compañero mío también del colegio, pues se lo termina llevando el COVID y pues termina siendo Gloria Porras la única de esa corte que, repito, fallaba en contra de los intereses del pacto. Y pues ahí están los resultados. Y por eso es importante estar enterados, porque es importante darle respaldo de una u otra manera. Vamos a entrar a eso después. A este tipo de gente que está luchando, a este tipo de gente que está parada, que es demasiado fácil decir, bueno, las prebendas que me ofrece el otro lado son muy buenas y tal vez por este lado no se me reconoce tanto. Hay que seguir aplaudiéndole a esta gente y hay que seguir agradeciéndole a esta gente que tenga el valor y el coraje de hacer lo que está haciendo. De una manera bien contrastante, yo estaba enojado el miércoles con la Universidad de San Carlos. Está diciendo que hay que refundarla por la elección que hayan tenido en el CAN, sobre todo porque habían mandado a segunda vuelta a Néstor Vázquez y porque habían mandado, siempre se me va el nombre del ex rector, Estuardo Gálvez. Yo estaba muy molesto y dije, ¿cómo la Universidad de San Carlos puede poner ahí? Porque al final lo que hay que explicar en la elección del Colegio de Abogados es que básicamente la Universidad de San Carlos trabaja para poner a sus candidatos, o sea, para que sus graduandos pongan a sus candidatos después en estos puestos. Eso es real, eso es algo. Y lo que yo criticaba, y aquí hay 2 abogados de una privada, es que se está haciendo evidente que los abogados de las privadas no estamos yendo a votar, no estamos siendo capaces de unir esfuerzos, porque habían dos propuestas muy buenas para mí. Francisco Rivas, que terminó colándose en segunda vuelta, y la del licenciado Mayora, que eran espectaculares. No termina entrando ninguna de las dos. Al final, Estuardo Gálvez lo terminan retirando de esa opción de entrar a segunda vuelta, y aún así somos incapaces los abogados, sin decir que toda la San Carlos está votando por Néstor Vázquez, pero sí hay que reconocer que es una gran mayoría, y sí reconociendo que a la gente de las privadas nos toca involucrarnos más en estos aspectos, porque fue evidente, y fue evidente no solo en esta, fue evidente en la pasada, donde hay que recordar que Maynor Mota había sido electo para terminar este periodo, y esos no son candidatos que
que apoyen la universidad privada, sin entrar en una confrontación de ambos. Pero el Colegio de Abogados elige a Néstor Vázquez, quien está pendiente de ser señalado también, de que parece que tiene algunos nexos con el caso de comisiones paralelas. Y encima teníamos dos opciones también en la de suplentes. Hay una buena opción y termina siendo Claudia Paniagua. ¿Algo que querrás comentar de la elección del Colegio de Abogados? Mira, más que comentar sobre el proceso, porque lo has explicado bastante bien, yo creo que es momento de plantear que hay que hacer una reforma constitucional. Ha quedado claro que se debe de alejar la selección de las magistraturas de la política y que se debe de alejar la selección de magistraturas de la academia también, porque no solo pasa en el Consejo Superior Universitario, sino en el Colegio de Abogados y Notarios también. Al final se dan como campañas políticas, como que se estuvieran debatiendo puestos, como que fueran elecciones generales, digamos, como que se estuvieran disputando puestos para diputaciones o para alcaldías, cuestiones así. Los días de la selección, ahora por el COVID fue un poco diferente, pero antes yo me recuerdo cuando uno llegaba al Parque de la Industria, que era donde generalmente se hacían las votaciones. Bueno, ahí habían carnitas, chicharrones, edecanes, alcohol, cualquier cosa que te imagines, había ahí con tal de conseguir un voto. ¿Y qué nos puede decir un candidato que se está postulando y está ofreciendo este tipo de cosas para llegar a la Corte de Constitucionalidad, que es considero yo, un órgano fundamental para el Estado de Derecho?